a todos. Bueno, pues nada, hoy lo que ha motivado ese pequeño análisis que quiero hacer entre las diferencias entre Rusia y China fue una pequeña discusión que tuve con Raúl, el equidistante, que en el canal de Paleopolítica y Cultura, donde colaboro alguna que otra vez. Y realmente tuvimos ahí una pequeña enganchada entre él y yo, en el sentido de que yo había empezado mi alocución diciendo que Rusia era una especie de mafiocracia, ¿no? Y él pues me contestó muy vehemente y tal, de hecho no me dejó argumentar, no me dejó acabar mi argumentación, en que esto era un tópico, que esto era lo que transmiten las cancillerías occidentales para demonizar a Vladimir Putin y al régimen ruso, y que ya está bien, y que tal y cual, que son cuñadadas, o sea, cosas de cuñado, cosas de bar, tal. Pero como no me dejó acabar la argumentación, pues no se enteró de lo que quería decir. Es lo que pasa cuando uno salta de forma vehemente y tal, ¿no? Entonces, porque claro, luego yo, que soy una persona bastante también, digamos, impulsiva o que reacciono con bastante vehemencia también cuando me atacan, pues también perdí un poco los estribos y al final perdí incluso la argumentación que quería yo exponer, y bueno, no me dejaron tampoco porque hubo muchas intervenciones y tal. Entonces, bueno, lo que pretendo aquí es reparar un poco y acabar de argumentar lo que quería decir, ¿vale? Entonces, para mí, todo se enzarzó en las terminologías, ¿no? Porque, claro, yo tildé de tiranía, bueno, dije puse algunos adjetivos que él no estaba de acuerdo, porque, bueno, la tiranía tiene una definición, la dictadura otra, tal. Bueno, dejándonos de los que me seguís desde hace tiempo en ese canal, ya sabéis que a mí este tema de terminologías, todo ese tema de académico, a ver, yo no suelo entrar, primero porque, digamos, no me gusta, en general así, manejar todo ese tipo de términos que al final lo que hacen para mí es más, digamos, que te enredes en términos, en palabras y tal, y que no acabes de explicar realmente lo que quieres explicar, o no acabes de dar a entender al oyente la argumentación, ¿no? Porque aquí lo que cuenta para mí siempre es la chicha, la idea, el concepto que quieres transmitir, ¿no? Pues si te empiezas a liar en terminologías, en divagaciones de ese tipo, pues queda muy académico, queda estupendo, muy erudito y tal, pero la mayoría de las veces la gente no se entera de lo que has querido decir, ¿no? O de lo que has querido transmitir. Y de hecho, la gente que maneja tanta terminología, y no lo digo ahora por Raúl, porque Raúl es una persona muy inteligente, que por otra parte tengo en alta estima, que es una persona erudita, de verdad, y que es una persona que piensa. Pero que hay mucha gente que tiene mucha erudición, tiene mucha terminología, pero que no piensa, no saben articular dos pensamientos de forma, digamos, entendible, o que se pueda entender, o se pueda, digamos, comprender, ¿no? Entonces yo siempre apuesto más bien por lo segundo, por ser entendible, por transmitir ideas, chicha y tal. Luego está que esté equivocado, que no esté equivocado, que estés de acuerdo conmigo, que no estés de acuerdo conmigo, para mí eso es otra historia, otra discusión, ¿vale? Pero al menos transmito chicha, ¿no? Y no terminologías, y hago ver lo estupendo que soy, lo mucho que he leído, lo mucho que he estudiado, y lo bien que me conozco la diferencia entre dictadura y entre lo que es una dictadura y una tiranía, por ejemplo, ¿no? Que queda estupendo remontarse hasta la Grecia clásica y tal, queda muy bien, pero al final, ¿qué más quería decir, no? ¿Qué es lo importante realmente, no? Entonces después de este largo paréntesis, vamos a la chicha. A ver, yo lo que quería decir es que entre Rusia y China existen diferencias notables, de muchas, en muchísimas, digamos, en muchísimos aspectos, ¿vale? Primero, una diferencia histórica brutal. China es un imperio que existió durante 2 o 3 mil años, se podría decir, de forma ininterrumpida prácticamente. Solamente el siglo XX, de hecho, finales del XIX, siglo XX, es cuando Occidente entra a saco en Asia a través de Inglaterra, es cuando realmente empieza a haber una rotura con el pasado realmente, digamos, abrupta. Y cuando Japón también entra en la era industrial y de alguna forma se pone a atacar China, digamos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y antes incluso.
ahí es cuando realmente hay una ruptura con el pasado y obliga a los chinos a entrar en el siglo XX, incluso a través del comunismo, etcétera, ¿no? Pero hasta entonces China era uno de los pueblos más adelantados del mundo en cuanto a organización política, se podría decir incluso, aunque salvando todas las distancias. O sea, había una organización realmente, una burocracia, vamos a dejarlo en términos más académicos, más que política. Había una burocracia realmente muy bien organizada en los diferentes imperios, incluso cuando el imperio se partió en dos, el del sur, el del norte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente comparar China en ese aspecto con Rusia me parece, por ejemplo, pues ahí pues no hay comparación posible. Rusia es un invento mucho más reciente. Fueron pueblos muy divididos, la estepa rusa, de hecho todo lo que es el este de Rusia, que ahora pertenece a Rusia, todo eso eran pues pueblos nómadas, que prácticamente sin organización. Hubo pequeños brotes de imperio y tal, sobre todo el imperio mongol, ya lo sabemos, pero me refiero que antes de esto prácticamente no había nada ahí, apenas había habitantes, apenas eran nómadas prácticamente, básicamente. Y todo lo que es la Rusia blanca, digamos, la que nace básicamente en Ucrania, justamente, y la que nace, digamos, del Báltico, digamos, con la migración de vikingos, por decirlo de alguna forma, por la zona de San Petersburgo, para que nos entendamos, y me parece que se llama Karelia o algo así, la zona que ahora es mitad finesa, mitad rusa. Todo esto es el nacimiento y lo que era la verdadera Rusia occidental, por decirlo de alguna forma, y esto no está organizado apenas a partir, a mí me consta, me parece que las primeras veces que uno puede hablar de Rusia como tal, me parece que es la Edad Media, ¿vale? Por lo tanto, digamos que realmente comparar Rusia con China en ese aspecto, por ejemplo, es lamentable, porque, claro, estás hablando de un pueblo muchísimo más antiguo, que tiene conciencia de sí mismo desde hace muchísimo más tiempo que Rusia, que es un invento, al fin y al cabo, entre comillas, siempre cuando hablamos de historia, reciente, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, Rusia, cuando digo que es una mafiocracia, hablando ahora, haciendo un salto a la actualidad, me refiero a que el funcionamiento de Vladimir Putin y toda esta gente es mafioso. Es decir, luego, evidentemente, no quiero decir con esto que sea una mafia tipo la siciliana, ¿vale? Estamos hablando de una mafia evidentemente estatal, ¿vale? Ya sé que Putin viene de la KGB, ya sé que cuando subió al poder, de alguna forma fue él justamente quien puso orden dentro de una verdadera mafiocracia que había entonces, de mafiosos de verdad, digamos, de gente que se apropió todos los recursos de la antigua URSS, digamos, los recursos valiosos, como las infraestructuras, como todo el tema de petróleo, todo el tema de armamentos, etcétera, y se lo repartieron entre 4 mafiosos. Y realmente había ahí unos oligarcas que realmente hacían la ley, y en la calle pues era un caos. Y Vladimir Putin, mediante sus ex agentes de la KGB y mediante buena parte del ejército que se puso a su lado, hizo limpieza y se hizo él el dueño de todo el cotarro. Pero claro, de una forma también él, digamos, mafiosa, porque no es una forma, digamos, es mafia estatal, es lo que quería transmitir, porque no es una forma, digamos, limpia en la cual, por ejemplo, el general Franco, digamos, de alguna forma, cuando la guerra civil puso y venció, por ejemplo, puso orden estatal, pero de un estado realmente, luego puedes criticar, puedes estar en contra, ¿no? Pero el estado franquista, por ejemplo, es un estado que de alguna forma pues hizo progresar el país, que estableció pues una serie de cosas que al final reconstruyeron el país de una forma bastante adecuada, entraron a su manera en la era, digamos, moderna, y intentaron competir con el resto de Europa, a pesar de que era una especie de, bueno, estaba todo reencerrado en sí mismo, ¿no? Ya se sabe, el país, ¿no? Pero una autocracia, me parece que se llama ese tipo de régimen, ¿no? De alguna forma, a pesar de todos sus defectos, a pesar de todos sus, digamos, pues él de alguna forma pues estableció una especie de estado, ¿no? Donde estaba bastante organizado y donde pues la policía y el ejército tenían su papel, y donde realmente pues se intentaba que la riqueza que se creaba filtrara hacia el pueblo, ¿no?
y de alguna forma hizo progresar a los españoles, ¿no? Y eso se notó en muchísimos aspectos, ¿no? La economía española pues era bastante boyante al final de la era franquista, y luego pues lo fue más cuando ya Franco murió y se estableció la democracia, etcétera, pues acabó de establecerse, digamos, con las ayudas europeas, la entrada de la Unión Europea, etc, etc. Pero es que Vladimir Putin lo que hace es básicamente, digamos, para mí es eso, hacer limpieza de los oligarcas para ponerse él, es decir, el oligarca mayor, pues eso, él y el Estado que él se inventa alrededor suyo, que es básicamente, pues es la típica tiranía. Realmente es lo más parecido a un tirano, donde él se establece como el tirano mayor, como el que realmente, no sé, es como una pelea de calle, donde ya por fin gana una banda y destruye a todas las demás bandas a la competencia y se pone él de jefe de Tuticapi. O sea, quiero decir, para mí es exactamente lo que pasó. Luego, con los años y tal, pues sí que es verdad que hubo momentos de progreso, sí que es verdad que Rusia, pues de alguna forma notó una cierta mejoría económica y de su filtro hacia el pueblo, pero yo conozco muchísimos rusos que viven aquí y tal, y bueno, y la prueba está que si viven aquí y no viven ahí, será por algo, quiero decir. Y luego, pues, lo que te hablan de ahí, pues, ¿qué quieres que te diga? No es de un país boyante, o no es de un país que realmente para el pueblo raso sea realmente, digamos, muy agradable pues vivir, o muy agradable, o que pues, se pueda prosperar con toda tranquilidad. Para empezar, no tienes libertad política, ya para empezar, o sea, es decir, no puedes contestar a Putin, porque si no acabas mal, si contestas de verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a pesar de todas las cualidades que yo puedo ver a Putin, en el sentido de que para mí es loable que haya lo que ha hecho con Rusia, es decir, levantar un cadáver, porque era un cadáver básicamente, no someterse a los dictados de Estados Unidos, intentar tener una cierta independencia y volver a jugar un papel importante en su zona. Bueno, todo eso pues es loable, está bien, ¿no? Puede tener una cierta, no se le puede quitar al hombre pues los méritos que pueda tener, ¿no? Pero claro, a partir de ahí, es decir, tampoco es que se le pueda decir que sea una gran cosa lo que esté haciendo ahí, ¿no? Al fin y al cabo es más de lo mismo, más de URSS otra vez, pero en plan, pues en plan, digamos, diferente, distinto. Pero vamos, que todo el mundo, todas las noticias que yo tengo, incluso tengo una noticia de una persona que negoció con Vladimir Putin en directo, es decir, estuvo con él. Realmente me dijo que todas las actitudes, todas las cosas que él ve alrededor de él es pues eso, es un mando férreo, y él es como un capo más que como un presidente de una república o de un estado, ¿vale? O sea, le tienen de hecho da hasta miedo, dice, contactar con él, porque es que es una persona que influye, o sea, lo que te transmite es un respeto, pero un respeto de eso, de capo mafioso, ¿no? Te da miedo, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, que realmente las cosas como son, hay que decirlas como son. Por muy simpático que os caiga un personaje, no podéis obviar lo que es, ¿no? Luego, en cuanto a China, pues China me parece pues otra historia, es decir, después del comunismo ese férreo de Mao y tal, supieron transformarse en una especie de pues de Estado, digamos, que ya no es comunismo, es una cosa, es un capitalismo, digamos, dictatorial, se podría decir, una dictadura, es más parecido a una dictadura. Lo otro me parece más una tiranía, eso me parecería más una dictadura bajo los puntos de vista que yo estoy planteando, ¿vale? Que serán académicos o no serán académicos, pero me da igual, es lo que transmitía Raúl, ¿no? Es la forma que tengo de definirlo para que me entendáis, ¿vale? Entonces ahí es más una dictadura pura y dura, una dictadura mucho más parecida pues a lo que montó Adolf Hitler en Alemania, bueno, no sé, a lo que montó Mussolini en Italia. Es un partido, básicamente, con un líder que eligen, ¿vale? Que escogen, en ese caso, y con la mezcla confuciana y la mezcla de burocracia ya inventada desde hace miles de años por los chinos, una burocracia estatal muy firme, muy bien organizada. De alguna forma el pueblo, si estás con ellos y no rechistas y sigues la corriente, puedes llegar a vivir bien en China, porque supongo que el pueblo pues tiene todo tipo de atención por parte del Estado, una atención como si fuera un ganado, porque la dictadura china trata a sus súbditos más que nada como ganado, como buena dictadura que es, moderna y tecnócrata, porque es una dictadura tecnócrata también en cierto modo. Entonces, bueno, te tratarán como un ganado,
pero como al ganado se le trata bien, ¿no? Porque se quiere que la vaca siga dando leches, que sigan dando terneros y todo eso. Para lo conseguirlo, pues tienes que tratarlos de una forma pues correcta, que sean bien alimentados, bien planchados, bien y que tenga pues sus necesidades básicas cubiertas, salud, etcétera. Por lo tanto, digamos que en China, mientras te comportes como ganado, pues puedes vivir bien, cosa que en Rusia ni siquiera comportándote como ganado y comportándote bien tienes asegurada la supervivencia y tienes asegurada, digamos, una vida sana y saludable y digamos de alguna forma al menos digna, porque me consta que en Rusia bueno, la vida es mucho más dura en todos los sentidos, ¿no? Tienes que estar realmente muy bien colocado, muy al lado del poder, o coger un cacho de alguna forma dar un servicio al poder realmente valioso para poder prosperar. Si no, pues eres una persona que lucha ahí por sobrevivir cada día y que tienes que tener bastantes empleos, trabajar bastantes horas y aún así pues con dificultad llegas a final de mes porque hay inflaciones continuas, hay carencias de todo tipo de cosas, de tanto en tanto pues puedes carecer de cualquier cosa, o sea, es decir que realmente las cosas no son, sobre todo fuera de San Petersburgo y fuera de Moscú, que son un poco los dos ciudades faro, que ahí pues si vives ahí pues supongo que si tienes un trabajito pues te puedes ir defendiendo, ¿no? Pero fuera de ahí me consta que la vida es dura, bastante dura, ¿no? Entonces digamos que ahí está la comparación que yo hago, es decir, entre China y Rusia, pues para mí evidentemente ninguno de los dos son países modelo, en ninguno de los dos países me gustaría vivir, no son realmente países que me atraigan demasiado. Pero sí que hay que reconocer que China pues se lo monta mejor o lo lleva mejor que Rusia en muchos aspectos, ¿no? Otra cosa es que luego te guste, ya te digo, el régimen y que te guste vivir ahí en un régimen semejante. Pero hay que reconocer que a mí, si por ejemplo no tuviera más remedio, me dan a escoger, prefiero vivir en China, sinceramente, más que en Rusia, ¿no? Bueno, pues ya está, esa es la comparación que quería hacer y nada, eso, invitaros a próximos programas, agradecer a los que estáis por aquí y como digo siempre, los que todavía no os animáis, pues venga, suscribiros ya, que cuando más locos seamos por aquí, más divertidos estaremos. Venga, pues un saludo a todos, cuidaros como digo siempre y hasta la próxima. Venga, chao, chao.